Entonces, mis hermanos, si estamos listos, vamos ahora pues al capítulo 10 y vamos a leer nuevamente los versículos 19 al 25. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nuestro escritor, como hemos señalado ya, después de habernos ayudado a entender las verdades profundas respecto al sacrificio definitivo y eficaz de Cristo, y especialmente hablarnos de su obra como sacerdote, quiere mostrarnos ahora cómo estas gloriosas verdades deben de influir nuestra manera de vivir. El anhelo de nuestro escritor es que al considerar todo lo que hemos aprendido, sepamos cómo debemos ahora vivir, de manera que honremos nuestro caminar cristiano, honremos al Señor en la manera que vivimos. Y para lograr esto, lo primero que Él hace es entregarnos tres implicaciones prácticas, decíamos tres exhortaciones que nos ayudarán a vivir como verdaderos hijos y como verdaderas hijas de Dios. La primera de ellas es un llamado a acercarnos a Dios. La segunda es un llamado a perseverar en los caminos de Dios. Y la tercera es un llamado a no dejar de reunirnos en la casa de Dios, a no dejar de congregarnos. La semana pasada consideramos la primera de ellas, acercarnos a Dios. Y aquí aprendimos, mis hermanos, que para poder acercarnos a Dios, lo primero que debíamos hacer era considerar cuatro virtudes especiales que nuestro texto propone. La primera de ellas era que debíamos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y un corazón sincero dijimos que es un corazón apacible, fiel, recto, es un corazón bueno delante de Dios. La segunda virtud a la que fuimos exhortados fue que debíamos acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe. Es decir, reconociendo que es solo por los méritos y la obra expiatoria de Cristo que nos podemos acercar a Dios con toda seguridad y con toda confianza, sin titubear, sin dudar nada. La tercera virtud consistía en que para acercarnos a Dios también debíamos hacerlo teniendo purificados nuestros corazones de mala conciencia. Y advertimos aquí que por la relevancia que tiene esta gran obra en nosotros es que cada uno de los que estamos acá tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar en buen estado nuestra conciencia. Y por último, vimos que para acercarnos a Dios debíamos hacerlo teniendo nuestros cuerpos lavados con agua pura, lavados con el agua purificadora del Espíritu Santo, cuyo lenguaje metafórico no es otra cosa más que ser limpiados del pecado por medio del nuevo nacimiento. Y continuando, mis hermanos, con las implicaciones prácticas de nuestro pasaje, ahora nuestro escritor en el versículo 23 nos entrega una segunda exhortación: mantengámonos firmes. Leamos nuevamente nuestro versículo. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Antes de entrar de lleno con nuestro mensaje, permítanme hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los que aquí están desean llegar al final de su vida sabiendo que pelearon la buena batalla? Sabiendo que corrieron hasta el final contra viento, contra marea y permanecieron firmes en la fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen como uno de sus más grandes sueños llegar al final de sus días pudiendo decir con gozo: Señor,
he peleado, quizás allí en su lecho de muerte, Señor, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Alguien aquí desea eso con todo su corazón? Personalmente, mis hermanos, puedo decir que este es uno de mis más grandes sueños en la vida. Terminar bien mi carrera, llegar hasta el fin, verme anciano, tomando puro Ensure, pero fiel al Señor. Cada vez que hablo yo de estas cosas, mi corazón se conmueve porque temo, porque conozco mi corazón. Y continuando con la pregunta, en el peor de los casos, ¿hay alguien aquí que se sienta tan estancado en su vida cristiana, tan desanimado que le resulte muy difícil creer que él será uno o una de los que terminarán bien la carrera? Bueno, mis hermanos, es precisamente acerca de esto que trata nuestra segunda exhortación. La segunda exhortación a la que seremos expuestos en esta mañana es un llamado a todos los cristianos, a todas las cristianas, a seguir adelante hasta perseverar en su carrera cristiana. Luego leo nuevamente: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los cristianos hebreos, mis hermanos, a quienes originalmente se les escribió esta carta, estaban siendo fuertemente tentados a volverse atrás. Las circunstancias hostiles que ellos estaban atravesando ejercían sobre ellos una gran presión que muchos de ellos ya habían comenzado a abandonar el cristianismo para volverse al judaísmo de donde habían salido. Volver al judaísmo, mis hermanos, o volverse atrás en ese momento parecía un camino muy prometedor. Era un camino libre de hostigamientos, libre de amenazas mortales a las que se estaban enfrentando, de lo que prometía permanecer fieles en el cristianismo. La tentación que ellos estaban enfrentando, estos hermanos, mis hermanos, era simplemente: abandonen su fe, vuélvanse atrás y estén tranquilos, estén seguros, pónganse a salvo ustedes y su familia. La tentación y la presión, mis hermanos, era realmente fuerte. Así que el remedio que nuestro escritor ofrece a los cristianos que querían renunciar, que querían regresar al lugar de donde habían salido, no era simplemente: todo va a mejorar, ni todo se va a resolver si tan solo creen lo suficiente. No consistía, mis hermanos, en esa falsa promesa de bienestar inmediato, típica del evangelio falso, de un evangelio de la prosperidad, que ofrece riqueza, salud y soluciones terrenales como una garantía de la fe. No era eso, mis hermanos, nada de eso. Más bien, lo que hace nuestro escritor es un llamado a poner su vista hacia adelante. Era un llamado a poner su esperanza en la fidelidad de Dios. Su mensaje no era: todo va a estar bien. No era: todo se va a resolver si tan solo tenemos fe. Porque de hecho, mis hermanos, eso no iba a pasar. Se iba a poner peor. Más bien era: miren hacia adelante. Vivan las penalidades del presente sin perder de vista las buenas promesas que Dios nos ha guardado para el futuro. En otras palabras, nuestro escritor urge a sus oyentes a que por nada pierdan la esperanza. Aún en medio de mucha aflicción, aún en medio de mucha confusión, su exhortación consistía en: hermanos, hermanas, no pierdan la esperanza. ¿Y por qué esta exhortación, mis hermanos, a no perder la esperanza? Bueno, porque esta virtud, mis hermanos, que nuestro escritor aquí nos pone delante nuestro, es una gracia por medio de la cual Dios cuida y preserva a su iglesia. Déjenme lo repito una vez más. La esperanza es una gracia por medio de la cual Dios cuida y preserva a su iglesia. Dios, en su amoroso cuidado providencial que tiene por su iglesia, obra esta poderosa gracia en el corazón de todos sus hijos, mis hermanos, para que no se desalienten, para que no desfallezcan, para que no renuncien, para que resistan. Hermanos, hermanas, jóvenes y niños, el Señor Jesús no es ajeno a ninguna de las circunstancias o condiciones que tú estás viviendo en el presente. Él las ha experimentado todas, Él las ha vivido todas en carne propia. Y conoce de primera mano el peligro al que te expones si tú en un momento dado pierdes la esperanza. Te expones a un peligro.
Es por esto, mis hermanos, que nuestro fiel Dios se encarga de infundir esperanza en todos nuestros tiempos difíciles. Dice 2 de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pregunto, mis hermanos, ¿hay razones en esta vida para querer tirar la toalla? ¿Hay razones en esta vida suficiente para querer resistir, para decir, ya no puedo más? Por supuesto, hermano, que las hay. Pero si no fuera por la buena esperanza con que Cristo nos abastece, ninguno de nosotros, mis hermanos, podría seguir adelante a pesar de estas circunstancias. Él nos ha dado buena esperanza para que podamos seguir adelante en todo lo que es incierto para nosotros. Hermanos, todos y cada uno de ustedes son en este mundo como pequeñas embarcaciones que navegan en un gran y profundo océano donde cada uno regularmente y a su tiempo estará expuesto a muchas tormentas y a muchos peligros que les amenazarán con voltear su barca, con hundir su barca. Y es especialmente, mis hermanos, mis hermanas, para estos tiempos adversos de la vida que nuestro amoroso Señor Jesucristo nos da la gracia de la esperanza. La esperanza en la vida de los cristianos es como una fuerte ancla que no permitirá que nuestra barca se voltee, que no permitirá que seamos arrastrados hasta las rocas para ser rotos. Hablando de esta esperanza, dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Sí, la tormenta puede tornarse muy oscura. Sí, los vientos pueden sacudirnos y llenarnos de muchos miedos. Sí, los problemas pueden venir como fuertes olas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta dejarnos completamente exhaustos, mareados, cansados y convencidos que lo mejor para nosotros es renunciar, es levantar nuestra ancla, es dejar que nos arrastre, huir del lugar. Pero esta esperanza, mis hermanos, está anclada detrás del velo. Allí está atorada, ajustadísima. ¿Quién está atrás del velo? En el lugar santísimo. ¿Quién está allí? Cristo, mis hermanos. Cristo es quien con su diestra de poder nos sostiene y sostiene nuestra frágil y débil barca. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabes? Cuando tú y yo, pese a las tormentas de la vida, mis hermanos, no perdemos la esperanza. ¿Cómo lo sabemos? Cuando tú y yo, pese a las difíciles pruebas de la vida, aún seguimos firmes y con esperanza. Esta es una esperanza buena. Cuando a pesar de los duros azotes, del pecado, de Satanás y aún, hermano, de nuestra propia carne, no han sido suficientes para arrancarnos de la firme esperanza en la cual descansamos. ¿Cómo lo sabes? Porque permaneces. Pero de lo que es contrario, mis hermanos, Cristo dice en la parábola del sembrador que hay quienes creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, ¿qué sucede? Se apartan. ¿Y por qué se apartan? Porque no hay un fundamento. Porque la prueba, mis hermanos, revela el fundamento sobre el cual están parados. Pero a los que creemos, Cristo nos ha prometido que en medio de esas aflicciones, que en medio de esas dificultades, de esas pruebas, seremos abastecidos de buena esperanza. Y no solamente de buena esperanza, mis hermanos, sino, como también dice Romanos 5, que hemos recibido una esperanza que no avergüenza. Dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. No avergüenza. Nadie, y escuche bien esto, hermanos, nadie que se aferre a sus promesas, nadie
que espere con paciencia el tiempo de Dios. Nadie que descanse en Él confiando en la benevolente provisión de Dios será jamás avergonzado. Eso es una realidad. Y es por esta gran provisión que Dios hace a nuestras vidas que su palabra nos dice en esta mañana, le dice a su iglesia, mantengámonos firmes, porque su esperanza no avergüenza. Sí, esta vida bajo el sol suele ser muy dolorosa, suele ser muy agonizante, muy decepcionante. No es lo que quisiéramos, no es lo que imaginábamos. Nuestra barca es tan frágil que parece romperse. Pero es en estos momentos, mis hermanos, cuando Cristo nos grita, no se desalienten. No se desalienten, manténganse firmes, no levanten su ancla, no levanten su ancla, tengan esperanza, confíen. John Owen, hablando de la esperanza de los cristianos, escribió: mientras más conozcamos a Dios en Cristo, más firme será nuestra fe, más fuerte nuestra esperanza y más profundo nuestro consuelo. Juan Calvino, por su parte, dijo: el conocimiento de la bondad de Dios es el fundamento de la esperanza. Donde este conocimiento es débil o confuso, la fe no puede sino tambalearse. Una de las cosas que pueden llevarnos a experimentar un debilitamiento en nuestra vida cristiana, mis hermanos, es permitiendo que el conocimiento de Dios se nuble frente a nuestros ojos. En la medida que nosotros permitimos olvidar quién es Dios, es en la misma medida que comenzaremos a desconfiar de Él. Y esa misma desconfianza socavará los fundamentos de nuestra esperanza. Por eso también otro hombre, un puritano, Stephen Charnock, decía: el desconocimiento de Dios es la madre de todas las desconfianzas, y la desconfianza el asesino de la esperanza. Si tú te olvidas de quién y cómo es Dios, será en la misma medida que te preguntarás como aquel pueblo rebelde: ¿acaso puede Dios servir mesa en el desierto? ¿Acaso Dios puede suplir lo que necesitamos? Perderemos la esperanza cuando nos olvidamos quién y cómo es Dios. Y es por esto que también debes de saber que si tú estás atravesando alguna tormenta o algún desierto en tu vida, debes de saber esto también: no es de pura casualidad que estés allí. Lo que en este momento te agobia, lo que en este preciso momento te roba el sueño, lo que en este momento quisieras cambiar porque duele y duele mucho, porque te preocupa, porque te roba la paz, déjenme decirle, mis hermanos, mis hermanas, que ha sido precisamente Cristo quien te ha llevado hasta ahí. Cristo es quien te ha metido en ese hoyo. Cristo es quien aún te pastorea sobre esos valles de sombra. Cristo es quien está sometiendo tu alma, sometiendo tu cuerpo a distintas pruebas. Y es solo Él, mis hermanas y hermanos, y nadie más que Él, quien también determina su duración. Eso tú lo debes de saber, para que no desfallezcas. En el Evangelio de Mateo 14, 22 al 27, encontramos un relato que nos habla del cuidado especial y de la autoridad soberana que Cristo tiene sobre sus hijos al someterlos en distintas pruebas. El cuidado y la autoridad que Él tiene también para someterlos a pruebas. Dice este relato, a partir del versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. ¿Quién los hace entrar en la barca? El Señor Jesús. E ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Vemos aquí, mis hermanos, que Cristo le dice a sus discípulos: váyanse, vayan ustedes solos, crucen a esa ribera. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Qué fue a hacer Jesús? A orar. ¿A dónde? Subió a un monte a orar.
¿Por quiénes? Por sus discípulos que estaban en ese momento en la barca. Sigo leyendo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Dónde estaba solo Jesús? En el monte. Es decir, que desde que Él los envió, los despidió, Él subió al monte, comenzó a orar y permaneció ahí. ¿Haciendo qué? Viendo a sus discípulos. Y entonces sigue diciendo nuestro pasaje que algo comenzó a suceder mientras sus discípulos navegaban. Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mi hermano, si tú te preguntas, ¿cómo es que terminé aquí? ¿Cómo es que ahora estoy pasando por esto? Vuelvo a repetir, es Cristo quien te ha metido allí. Es Cristo que te ha subido a esa barca. Sé muy bien, mis hermanos, que muchas de las veces tú te sientes solo, que tú te sientes sola, exactamente como los discípulos se sintieron en ese momento. Pero hay algo importante en esa enseñanza. Y déjame decirte que lo importante es que Cristo está viendo desde la montaña. Lo importante de esta lección, mis hermanos, es que Él no te ha perdido de vista. Si sientes que la noche avanza, sientes que las olas están golpeando más fuerte, no olvides que Él aún te sigue viendo. La tormenta arrecia y parece no cesar. ¿Quieres tirar la toalla y quieres tirarte tú juntamente con esa toalla? No desistas. No desistas, no te rindas. Él es quien envió la tormenta. Por eso aférrate. Hermano, hermana, aférrate. Cristo está viendo. Cristo está viendo desde el monte a donde Él te ha enviado, donde Él te ha puesto. Y no solo eso, mis hermanos, sino que también este pasaje dice que Cristo está intercediendo por ti. Está rogando al Padre que tu fe no falle, que tu esperanza no se acabe. Pero déjeme decirle qué más está haciendo. De tu perseverancia, de tu confianza, de tu firmeza, Cristo se está llevando toda la gloria. Porque así como David hizo que Urías fuera puesto frente a la batalla para ser asesinado, así también Cristo, mis hermanos, pone y permite que sus hijos se encuentren en muchos peligros, en diversas pruebas, pero no para destruirlos, no para matarlos, jamás. No es nada de esto, sino para poner a prueba las gloriosas gracias que Él mismo les ha concedido. Para que esas gloriosas gracias resplandezcan en quienes Él ha llamado. El Señor permite que pases lo que estés pasando, que atravieses lo que estés atravesando, para manifestar la gloria de su propia obra en nosotros, para manifestar la gloria de su propia sabiduría, para manifestar la gloria de su propia misericordia y entre tantas otras propiedades divinas, en las cuales Él se exaltará a sí mismo. Por tal motivo, mis hermanos, la prueba, la aflicción, la enfermedad, sea lo que sea, se convierte en una buena oportunidad para glorificar a Dios. Pero en otros casos, para revelar el fundamento sobre el que estás parado. Por esta razón, mis hermanos, sea lo que sea que estés pasando, examina en esos momentos lo que está pasando en tu corazón. Ora por todo aquello que no se está conformando a las Escrituras. Así que si estás siendo probado, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, yo les digo, no renuncien. No renuncies, no tires la toalla, porque tu perseverancia le glorifica. Tú te preguntas, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Resistiendo, perseverando. Porque tu perseverancia es como una alabanza y es adoración pura. Y además de esto, sigue diciendo este mismo relato de Mateo en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, a la hora más oscura, a la hora más tenebrosa, cuando parece que ahora sí se acabó todo, ¿qué pasó, mis hermanos? Jesús vino a sus discípulos andando sobre el mar. Hermanos, ¿a qué le tenían miedo los discípulos? A las fuertes olas que les golpeaban. ¿A qué le tenían miedo los discípulos? Tenían miedo al océano que amenazaba con tragárselos.
El mensaje de Cristo, mis hermanos, a sus discípulos era claro. A todo lo que ustedes le temen, todo lo que ahora les causa terror, yo lo tengo debajo de mis pies. Hermanos, ¿cuál es la prueba más dura que hoy tú estás atravesando? Hermano, hermana, ¿qué es lo que hoy te tiene tan confundida, tan decepcionada? ¿Qué es lo que está exigiendo y demandando tanto de ti que crees que un poco más y ya no podrás? ¿A qué le tienes miedo? Sea lo que sea, déjame repetirte a ti. Sea lo que sea, Cristo lo tiene bajo sus pies. Pues Cristo, mis hermanos, no solo tiene autoridad de someter a sus discípulos a distintas pruebas, sino que también tiene autoridad sobre la tormenta. También tiene autoridad para determinar la duración de las pruebas. Así que de estas verdades cobra esperanza. No te rindas, cobra ánimo, persevera, sigue confiando, sigue firme, sigue orando, sigue esperando. Y un dato, mis hermanos, que ni Mateo ni Marcos registró en este evento, pero que Juan sí hizo, es que cuando Cristo llegó a ellos, subió a la barca, y dice capítulo 6, versículo 21, que inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, la barca llegó a tierra firme. La tormenta se acabó y llegaron al lugar a donde Cristo les mandó. Cristo, mis hermanos, en ningún lugar nos ha prometido ausencia de tormentas. En ningún lugar. En ningún lugar de su palabra nos ha prometido soluciones inmediatas. Pero lo que sí te ha prometido es que Él va a estar contigo. Lo que sí ha prometido es su presencia en tus aflicciones, en tus pruebas, en tus problemas. Él fue quien dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Créelo. Mi hermano, mi hermana, confía en el Señor, mantente firme, persevera, no te muevas, no te muevas. El Señor no tardará, la tormenta acabará en un punto, Él ha dicho hasta aquí y de ahí no pasará. Llega a esa línea, llegarás a tierra firme. En el libro Juntos a través de las tormentas de Jeff y Sarah Walton, los hermanos comparten su testimonio y cuentan que todo lo que Dios no hizo en 10 años de crisis matrimoniales, le bastaron al Señor 3 meses para restaurarlo todo. No sé si usted está leyendo, yo sé que algunos hermanos están leyendo ese libro. 10 años de tormentas, de problemas de todo tipo, pero ¿qué hicieron estos esposos? Ellos perseveraron juntos y de pronto Cristo dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y ahora ellos están cosechando los dulces frutos de la espera, de la perseverancia, de un matrimonio dulce. Es decir, ellos toleraron y se soportaron y muchas veces hasta se odiaron durante 10 años, estando al punto del divorcio. Y la restauración, que parecía algo imposible, solo fue cuestión de que Cristo dijera, no más, hasta aquí. El tiempo de prueba pasó y aquí hago todo nuevo. En un sentido metafórico, mis hermanos, Cristo se subió a la barca. Se subió a la barca de los Walton, que casi se hunde. Y la restauración que parecía imposible fue un hecho. De manera similar, en otro libro que estaba leyendo, de revitalización bíblica de la iglesia, el pastor Brian Croft comparte un testimonio similar, donde él cuenta donde las más duras crisis y pruebas que él estaba viviendo no eran precisamente con su esposa, sino lamentablemente con la esposa de Cristo, es decir, la iglesia. Él como ministro padeció durante mucho tiempo los embates que se sufren por pastorear una iglesia desconfiada, autoritaria, rebelde, lastimada, y que estando a punto de dejarlo todo y renunciar al ministerio, porque era realmente una difícil carga, recibió un consejo de un viejo pastor, un simple consejo. El pastor le dijo, recuerde, este hombre, Brian, a punto de renunciar, resiste 5 años más. Dedícate a hacer todo lo que tienes que hacer fielmente. Resiste 5 años más. Así que, estando a punto de renunciar, el pastor Brian decide permanecer fielmente 5 años más. Y después de pasados esos 5 años, ahora el pastor testifica. Si hubiera renunciado en aquel entonces, si no hubiera recibido el consejo de soportar un poco más,
me hubiera perdido de todos los maravillosos y dulces años de ministerio que Dios tenía por delante, donde el Señor trajo a muchos a salvación y donde el Señor añadió maravillosos dones a su iglesia. Si hubiera renunciado, me hubiera perdido también de la gran dicha de ver a muchos de los hijos de nuestra iglesia bautizarse y madurar en los caminos de la fe. Todo esto hizo el Señor solo por permanecer un poco más. Y ahora ustedes, mis hermanos, se les entrega esta exhortación. Manténganse firmes, perseveren, resistan, no renuncien, tomen una resolución santa e invencible de continuar sobre el camino que Cristo les ha puesto, sobre el camino que Cristo ha trazado para que le sigan. Sea cual sea tu prueba, no permitas, hermano, hermana, perderte la dulce cosecha que Dios tiene por delante. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero note también, mi hermano, mi hermana, que nuestro escritor no solo dice mantengámonos firmes, sino también dice sin fluctuar. Esta palabra griega, sin fluctuar, significa sin vacilar. Otro de sus sentidos es sin perder la fuerza. Es decir, que perseverar no solamente significa aguantar, soportar, sino también significa aplicarse con valor a lo que el Señor te ha llamado. Significa seguir respondiendo a nuestros deberes aun cuando no exista ningún deseo, aun cuando estamos perdiendo la fuerza. ¿No es cierto, mis hermanos, que nuestros deseos espirituales se debilitan cada vez que somos probados? Cada vez que vienen las pruebas, nuestros deseos espirituales por leer la Biblia, por orar, por congregarnos, se debilitan. Bueno, mis hermanos, nuestro escritor nos exhorta también a no vivir nuestra fe de una manera vacilante. Es decir, no ir respondiendo a nuestros deseos, no dejar arrastrarnos por los vientos de nuestras emociones o nuestros sentimientos del momento. Que hoy me levanté sin el deseo de leer la Escritura. ¿Qué voy a hacer? Ayer me di un agarre con mi esposo, con mi esposa o con mi hija, con mi hijo. Y hoy me levanto sin ganas de leer la Escritura. ¿Qué debe hacer? No vaciles con tu fe. Toma la Escritura, ábrela, ora, pídele al Señor que te dé deseo y ponte a leerla sin ganas. Que hoy no tengo ganas de orar. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir mis deseos? ¿Seguir mis sentimientos? No. Levántese, busque un lugar en secreto, arrodíllese y pida el deseo de orar, porque es cuando más lo necesitas. Y ponte a orar. Que hoy me levanté sin ganas de ir a la iglesia. ¿Qué debes de hacer? No vaciles. Levántese, cámbiese, peínese, lávese los dientes y véngase a la iglesia. Somos llamados, mis hermanos, no solo a aguantar, sino también a no vacilar con nuestra fe. Que si hoy tengo ganas, que si hoy no tengo ganas, que hoy me hicieron enojar, que ahora no quiero, que ahora sí quiero, que ahí me dijeron. ¿Qué es eso? Niños arrastrados como viento de doctrina para donde los lleva el viento, como hojitas. ¿Qué es eso? Por eso nuestro escritor dice, si usted quiere perseverar, si usted quiere cosechar los frutos de la buena esperanza, no solamente deben aprender a aguantar, a soportarse unos a otros, a tolerar la prueba, deben vivir sin fluctuar, sin vacilar. Otro de los sentidos de esta palabra, sin fluctuar, también puede significarse sin inclinarse de rodillas, sin postrarse. Hay una historia registrada en el libro de Daniel donde 3 hombres de nombre Sadrach, Mesach y Abed-Negó no se postraron, no se inclinaron ante la estatua del rey Nabucodonosor. A pesar de que usted recuerda que había la amenaza de ser echado al horno de fuego a cualquiera que no lo hiciera. Así que cuando Nabucodonosor fue notificado de que estos hombres no se inclinaron, de que no vacilaron con su fe, los llama para confrontarlos y les propone de manera coercitiva: se habrán de postrar al sonido de la música, y si no lo hacen, serán lanzados
al horno de fuego. ¿Qué hicieron estos tres hombres, hermanos? Los tres escoto. No soy escoto. Ellos, valerosamente y sin vacilar, respondieron en Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Atención, y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y después de esto sigue diciendo esta historia, mis hermanos, que el rey se llenó de ira y pidió que calentaran el horno 7 veces más, y mandó que los echaran al horno de fuego. Y estos hombres, a pesar de esta difícil prueba, permanecieron firmes a sus convicciones, permanecieron sin fluctuar, no se inclinaron, no vacilaron, no se acobardaron, no se arrodillaron. ¿Y cuál fue el resultado de esto, mis hermanos? Si usted conoce la historia, alguien dirá, bueno, Dios les salvó por medio de un milagro y no fueron consumidos por el fuego. Sí, pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Había algo más importante, mis hermanos, mis hermanas, que sus vidas mismas. Pues recuerde, estos tres hombres dijeron, el Dios al que servimos puede librarnos, o puede que no. O sea, ellos estaban diciendo, mi rey, nosotros no nos inclinaremos porque servimos a un Dios más poderoso que puede salvarnos de tu mano, sin ningún problema, Él lo puede hacer. Pero si al final Él decide no salvarnos y al final morimos, eso no es lo más importante. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Qué era lo más importante para estos hombres, mis hermanos? Lo más importante para estos hombres fue que al permanecer firmes sin vacilar, podrían recibir la bendición de ser librados, pero también al permanecer firmes era una oportunidad grandiosa para exhibir de manera pública la profesión de su esperanza. ¿Qué era lo más importante? Más importante para ellos que sus propias vidas era que no inclinarse aún, pese al detrimento de sus propias vidas, ellos podrían hacer pública en quien creían. A ellos les pareció más importante. Y esta palabra, que también aparece aquí en nuestro texto como profesión consiste precisamente en esto, en demostrar, en hacer visible por medio de la prueba, por medio de la adversidad, la esperanza que hay en nosotros. Es decir, mis hermanos, que debemos perseverar firmes y sin fluctuar, no solo motivado por los beneficios que trae la esperanza, sino más bien porque más allá de esto, hay algo más importante que usted y yo en la perseverancia: que Cristo pueda ser visible a quienes nos rodean. Eso es más importante que tu problema, incluso que tu problema. Si se resuelve o no se resuelve, hay algo más importante. Dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El mundo está viendo, tus familiares están viendo, y déjame decirte que no van a decir, mira, y eso que es hijo de los Escoto. No van a decir eso. Mira, y eso que es de los López, mira que es de los Cárdenas, mira que es de los Gámez, de los Villegas, de los, para que no se agüiten, de todos. No van a decir eso, hermano. ¿Qué van a decir? ¿A dónde va la mancha en la que muchos de nosotros hemos incurrido cuando no presentamos un buen testimonio de nuestra profesión de fe? Eso que es cristiano. Una de las razones del por qué somos llamados a perseverar no solo se limita a considerar la posibilidad de que Dios al final puede responder nuestra oración. No se limita solo a creer que al final Dios nos salvará o restaurará lo que se ha roto, sino especialmente que por medio de la resistencia de la prueba, por medio de permanecer firmes en la tormenta, nuestra vida testificará de la buena esperanza que hay en nosotros frente a muchos testigos. Pues dígame ahora usted, ¿qué fue lo que el rey Nabucodonosor pudo ver a partir de esa firme y sólida resolución de permanecer firmes?
¿Qué dice la Biblia que Nabucodonosor pudo ver? La Biblia dice, mis hermanos, que el rey vio a un cuarto hombre. ¿Quién era este cuarto hombre? En el horno. Era Cristo. Nabucodonosor vio la esperanza viviente paseándose en ese horno. Él vio la esperanza viviente que tenían estas personas. Cristo era la esperanza que se estaba reflejando en ese momento y Nabucodonosor lo vio y él glorificó a Dios por causa del testimonio de sus hombres. Sigue diciendo Daniel capítulo 3 versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, fíjese bien lo que hizo este rey: decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El rey Nabucodonosor, gracias al testimonio de estos hombres, glorificó a Dios. ¿Era más importante su vida? No, era más importante hacer pública la profesión de su fe. Era más importante eso. Así que, mis hermanos, nuestra perseverancia no solo es un generoso medio para esperar las infalibles promesas de Dios, no es solamente un poderoso medio para confirmar la obra interna que Cristo ha hecho en nosotros, sino también un poderoso medio para exhibir frente a nuestra familia, frente a nuestros amigos, frente a nuestros vecinos, el valor de la persona de Cristo, la dignidad de su ser, de manera que los que no le conocen le glorifiquen al ver cómo nosotros vivimos nuestra esperanza en medio de pruebas, de aflicciones, de enfermedades, de dolores. Dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y sigue diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Les pregunto, ¿podemos decir esto como iglesia? Podemos decir, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque Cristo es nuestra esperanza. Podemos decir nosotros, no retrocederemos, porque retroceder es confiar de su poder. Porque retroceder es creer que las olas son más grandes que Él. Porque retroceder es creer que el fuego es más poderoso que Él. Porque retroceder es negar la eficacia de su obra salvadora sobre nosotros. Podemos decir, nosotros no retrocederemos, porque retroceder es decir, no hay nada digno ni hay nada valioso en Cristo. Porque retroceder es vacilar con nuestra fe y permitir, hermano, hermana, que nuestros enemigos se envalentonen, pisoteen nuestra esperanza. Es permitir, mis hermanos, que la gloria a su nombre le sea robada. Así que esta es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad. Y aún rendirás cuentas de tu perseverancia. Pero hay algo más, mis hermanos, que se adhiere a este texto. Y es que para que nuestro ánimo no decaiga por tan grande peso de responsabilidad, el fundamento de nuestro llamado se establece sobre esta frase, porque fiel es el que prometió. Que como hijos, que como hijas podamos vivir aferrados y perseverantes en la realidad de nuestra esperanza, se basa solamente en el hecho de la fidelidad de Dios, mis hermanos, a sus promesas. Su fidelidad es nuestro único fundamento seguro para nuestras vidas. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Los mundanos, a diferencia de los cristianos, tienen su esperanza en las vanidades y en muchas imaginaciones. Muchos incrédulos se han engañado a sí mismos pensando que están parados sobre un buen fundamento. Pero solamente basta que venga la prueba, mis hermanos. Y tan pronto viene la fe, la prueba, su fe no es más que una ilusión vaga de corta duración. Otros igualmente basan la estabilidad de su esperanza en sus posesiones. Mientras las finanzas no fallen, mientras lo material no falte, mientras la salud no decaiga, ellos expresarán, tenemos un fortísimo consuelo. Tal fue el caso del hombre rico, de Lucas 12.
¿Qué hizo este hombre? Él se prometió a sí mismo muchos años de disfrute, de buena vida, de regocijo, de descanso. Pero su fundamento, mis hermanos, no era más que un suspiro de una vida vaporosa, de una esperanza que se esfuma. Y así son muchos, mis hermanos. Mientras la salud no falle, mientras la paz no falle, mientras el dinero y el trabajo no falten, dirán: gloria a Dios, estamos sobre la roca firme. Pero tan pronto les sea quitado, su esperanza se esfuma. Sin embargo, la esperanza de los cristianos no es así. Esta seguirá firme. ¿Por qué? Porque al final su esperanza no descansa en sus fuerzas, no descansa en sus bienes, no descansa en su dinero, en su trabajo. La resolución personal para permanecer firmes descansa solamente en el hecho de que Dios es fiel para con su pueblo. Y es por esto, mis hermanos, que podrá faltarles la salud, podrá faltarles la paz, podrá faltarles el dinero y aún podrían estar en riesgo sus propias vidas. Y a pesar de todo esto, nunca les faltará la esperanza. Nunca. Nunca les faltará la esperanza a la cual hemos sido llamados. Porque decíamos al principio, la esperanza es la gracia por medio de la cual Dios cuida y preserva fielmente a su iglesia hasta el fin. Ahora, debo agregar, mis hermanos, que lamentablemente los cristianos no siempre vivimos con tal confianza. No siempre vivimos convencidos de tal esperanza. Leí hace tiempo un relato sobre el reformador Martín Lutero, donde su esposa Catalina ayudó a su esposo a recuperar el ánimo. Esa es la importancia de las esposas. En una ocasión, cuando Lutero estaba totalmente desanimado en medio de la batalla por reformar la iglesia, su depresión lo dominó tanto que se volvió un hombre casi intratable, muy poco comunicativo. Catalina, entonces, se vistió de luto y caminó hasta donde estaba el deprimido Lutero. Katy, ¿quién ha muerto?, preguntó Lutero. Catalina le respondió: Dios ha muerto. Al recibir una respuesta agria de parte de Martín, Katy respondió: bueno, tú estás actuando como si Dios estuviera muerto. Entonces esto sacó a Martín de su agotamiento espiritual, se levantó, renovó su fe y siguió viviendo su esperanza. Obviamente, hermano, hermana, esta mujer fue movida por el Señor, pero usted no vaya a vestirse de morticia o algo así para... Mis hermanos, que los cristianos de pronto caigan en baches de desaliento o que naveguen por valles sombríos de endurecimiento, no significa que sean incrédulos, ni tampoco significa que sean irrecuperables. Pero fiel es Dios, mis hermanos, que si son del Señor, estos hombres, estas mujeres serán revitalizados por el poder de su Espíritu, por aquellos que Él tomó como hijos, como hijas. Escuche lo que dice la Confesión de 1689 del capítulo 17, hablando de la perseverancia de los creyentes. Ya con esto voy a terminar. Y aunque surjan y los azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a la cual están cimentados por la fe. Sin embargo, a través de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión de la luz y el amor de Dios puede nublarse y oscurecerse para ellos por algún tiempo, pudiendo incluso llegar a caer en pecados escandalosos y graves, por los cuales incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, disminuyen sus gracias y consuelos, endurecen sus corazones, hieren sus conciencias, dañan y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, ellos serán renovados nuevamente para arrepentimiento y serán guardados por el poder de Dios para salvación mediante la fe. Mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, ten por seguro que pruebas y tormentas van a venir a tu vida. Tenlo por seguro, tarde que temprano. Si tú eres de Cristo, ten por seguro que enfrentarás muy duras tentaciones. Ten por seguro que de vez en vez Dios permitirá que seas fuertemente zarandeado, abofeteado por Satanás. En otras ocasiones, este mismo Dios permitirá que caigas en pecados escandalosos para disciplinarte. Lo hará. Aún permitirá que por el engaño de tu propio corazón te enfríes y que pierdas el ánimo y vivas por mucho tiempo o por algún tiempo bajo sentimientos de culpa de los cuales no te puedes librar.
Y esto hará para recordarte tu condición, para recordarte y hablarte acerca de tu propia fuerza. Tu mérito no te sostendrá, tu esfuerzo no te sostendrá, y eso estará muy claro. Y de lo que estarás convencido en esos momentos, mis hermanos, es que será su fidelidad lo que te preserva. La razón por la cual muchos de ustedes, hermanos y hermanas, siguen perseverando, ustedes saben que no ha sido por su esfuerzo, que no ha sido por su mérito, no ha sido suficiente, no ha sido por su disciplina o por su dedicación, ha sido solamente porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Mis hermanos, en medio de tanta adversidad y de tantos obstáculos, ¿cuánto necesitamos como iglesia, mis hermanos, poner en práctica lo que el Espíritu de Cristo nos ha recordado en esta mañana? Él dice en su palabra: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel soy yo, dice el Señor. Amén. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar.